Este problema tiene tres incisos. El primer inciso se realiza en aproximadamente 10 pasos. El inciso número 1 lo que nos pide es demostrar que las fracciones molares en el equilibrio del yodo molecular y del yodo pueden expresarse de esta manera, en donde P es la presión real y P es la presión tomada antes de disociarse. Entonces tenemos primero que lo que nos piden son las fracciones molares en el equilibrio. Entonces el paso número 1 es realizar una ecuación de equilibrio, donde tenemos que el yodo molecular se disocia en 2 moles de yodo, ambos gaseosos. Tenemos que el número de moles antes de la disociación lo vamos a tomar como N0 y Y lo tomamos como el cambio. Entonces tenemos que al principio tenemos N moles de yodo molecular y 0 de los moles de yodo. Posteriormente ocurre un cambio en donde se resta menos Y del yodo molecular y se forman 2Y, 2 por los 2 moles de yodo. Después de eso tenemos nuestro equilibrio, en donde tenemos que de yodo molecular se formó N menos Y y de el yodo normal se forman 2Y. Entonces tenemos primero nuestra ecuación de equilibrio y nuestras concentraciones en el equilibrio. El paso número 2 es, lo que ya hemos hecho, escribir las ecuaciones en el equilibrio. Para el yodo molecular es N menos Y y para el yodo es 2Y. El tercer paso, como lo que nos piden son fracciones molares, es calcular los moles totales, porque como sabemos la fracción molar es los moles de la sustancia partido los moles totales. Entonces los moles totales son los siguientes. Ahora, ojo aquí, son los moles totales en el equilibrio. Por lo tanto, es la siguiente suma. Los moles de yodo molecular en el equilibrio, que es N menos Y, más los moles de yodo en el equilibrio, que serían 2Y. Al sumar esto nos da que los moles totales es N más Y. El cuarto paso es colocar la fracción molar en términos de la concentración del equilibrio. Entonces tenemos que para el yodo es 2Y dividido N más Y, porque N más Y son los moles totales de aquí, ¿verdad? Y tenemos para que el yodo molecular es N menos Y porque esos son los moles en el equilibrio. Para el yodo molecular, partido N más Y porque esos son los moles totales que nos da esta ecuación. Entonces, a esta la vamos a tomar como ecuación A y ecuación B. Posteriormente, como en el ejercicio lo que nos piden es expresarlo en términos de la presión, entonces vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales, que es la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante R por la temperatura. Vamos a utilizar esta ecuación para colocar las fracciones parciales en términos de la presión. Bueno, entonces vamos a decir que los moles de yodo molecular van a ser igual a la presión antes de disociarse, por el volumen partido R por la temperatura, que es T. Bueno, tenemos esto. Ahora, tenemos N más Y. N más Y son los moles totales. Entonces, tenemos que los moles totales serían igual a la presión, esta sí disociada, porque esto es en el equilibrio. Son los moles en el equilibrio. Por eso, en el equilibrio significa que una parte ya está disociada de yodo. Entonces, por eso es presión normal, la real, digámoslo así, por el volumen partido R por la temperatura. Después vamos a despejar Y para obtener el cambio. Quiero ver la presión del cambio. Entonces tenemos que Y es igual a P real, porque un cambio significa que se disocia, por B partido R por T menos N. Menos N porque para encontrar esta ecuación lo que hicimos es que la despejamos de acá. Entonces despejarla solo sería pasar a restar de este lado, ¿verdad? Tenemos el cambio. El paso número 6. Vamos a reemplazar, primero que nada vamos a darle nombres. Esta sería C, D y E.
El siguiente paso, el paso número 6, es reemplazar las ecuaciones, estas que hicimos acá, las vamos a reemplazar en las ecuaciones, primero en la ecuación A, en la ecuación de la fracción de yodo. Entonces, empezamos a reemplazar. Entonces vamos a reemplazar los valores. Tenemos que la fracción molar de I, la vamos a llamar F, ecuación F, sería 2y partido n más y. 2y, al reemplazarlo con esta de acá, tenemos PV, presión por volumen, partido R por T, menos n. Esto dividido la presión por volumen partido RT de la ecuación de n más y, que es la que tenemos expresada en presiones acá. Entonces solo reemplazamos esta acá. Y nos queda de esta manera. Ahora, el paso número 7 es reemplazar la ecuación C. La ecuación C es esta de acá. Es esta. La vamos a reemplazar en la ecuación F. La ecuación F es la que creamos ahorita. Entonces, eso nos queda de esta manera. En donde antes era menos N, ahora tenemos esto, que es presión por volumen partido RT, que es lo que tenemos aquí. Y esta es la presión real, la presión antes de disociarse. Entonces, partido y todo lo demás normal, ¿verdad? Solo reemplazamos esta, que esta era la N, la reemplazamos. Entonces, el paso número 8 es simplificar. Como vemos, esto tiene factor común. Entonces, lo sacamos del paréntesis. Y esto, pues, está multiplicando, ¿verdad? Entonces, nos queda de esta forma. Estos dos, al estar dividiéndose, se eliminan porque son iguales. Se eliminan. Y nos queda como resultado esta. Que si se dan cuenta, es lo que nos pedía el problema. Expresarlo en esta. Bueno, tenemos la primera. Ahora la segunda, el paso número 9, es reemplazar C, D y E. Es C, D y E en la ecuación B. Tenemos que la ecuación B es esta, el yodo molecular. Entonces venimos y reemplazamos. N es esto, es esta de aquí, la reemplazamos, menos, tenemos la Y. La Y es PV menos N. Pero si nos damos cuenta, la variable N se puede reemplazar al mismo tiempo por esta que tenemos despejada aquí. Entonces es lo que hacemos. Esta es nuestra Y, menos, porque aquí se está restando, menos N, que es la que reemplazamos con esta. Nos queda de esta manera. Partido PV, presión por volumen por RT, que sería esta, los moles totales. Entonces, como hicimos en el paso anterior, vamos a simplificar. Tenemos que todos estos son factores comunes. Los sacamos, simplificamos, porque estos se pueden eliminar. Operamos aquí, términos iguales se suman, estos dos, y nos queda de esta forma. Y si se dan cuenta, esta forma es la que nos pedía expresar del yodo molecular. Ahora vamos a resolver el inciso B del ejercicio, en donde nos pide que demostremos que el Kp en condiciones estándar se puede expresar de la siguiente forma, siendo la presión estándar un bar. Entonces, primero que nada tenemos que la expresión de equilibrio en presiones se expresa de la siguiente manera. La presión parcial de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico partido la presión parcial de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Como vemos, en los productos el coeficiente estequiométrico es 2, por eso está elevado al cuadrado, y en los reactivos es 1, por lo cual se puede ignorar. Entonces, posteriormente tenemos que las presiones parciales se pueden expresar de otra forma,
utilizando esta ecuación. Tenemos que una presión parcial será igual a la fracción molar de la sustancia por la presión total del sistema. Entonces, como no tenemos las expresiones parciales, solo lo que nos da el problema es la presión total y las fracciones molares los hemos calculado en el inciso anterior. Por eso vamos a utilizar esta fórmula. Entonces vamos a reemplazar esto de aquí en las fracciones parciales de acá. Bueno, y vamos a dividirlos entre la presión estándar, porque lo que nos piden es el Kp en condiciones estándar. Entonces vamos aquí. Aquí es donde hemos reemplazado. Como nos damos cuenta, estos son los productos, por lo tanto, esta es la fracción parcial del yodo por la presión total, según esta ecuación, partido de la presión estándar, porque lo que nos piden es el Kp en condiciones estándar. Todo esto elevado al cuadrado porque el yodo tenía un coeficiente estequiométrico de 2. Posteriormente lo vamos a dividir con los reactivos. Esta es la fracción molar del yodo molecular encontrado en el inciso anterior por la presión total partido de la presión estándar. El paso 4 sería simplificar. Vamos a simplificar eliminando las presiones. Posteriormente podemos simplificar aún más utilizando la ley de extremos y medios. Para utilizar esta ley primero vamos a elevar todo al cuadrado. O sea, vamos a elevar este cuadrado y este abajo también elevamos al cuadrado. Posteriormente vamos a utilizar la ley de extremos y medios, en donde vamos a multiplicar estos dos y estos dos. Y nos quedaría de esta forma. Aquí podemos simplificar aún más porque esta presión nos queda al cuadrado y la podemos eliminar con esta presión de arriba. Y nos queda esta expresión, que como vemos es la expresión que requería demostrar en el problema.